Tengan todos buen día. Mi nombre es Héctor Eduardo Guido Morales. Soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Soy pediatra, alergólogo, inmunólogo clínico y mi lugar de trabajo es el Hospital de Niños Benjamín Bloom. Y en este 13º Congreso de Medicina US 2021, en honor al doctor Majano, me pidieron contribuir con un tema y ofrecí este tema, que es psiconeuroinmunoendocrinología, que es un tema un tanto novedoso, pero que pretendo con esta breve plática darles a conocer, así a grosso modo, de qué se trata. Tenemos solo 30 minutos y para que ustedes se vayan empapando en esta cuestión, porque muy probablemente van a oír de este tema en los años venideros, ¿no? Pues en primera comentarles que la conexión mente-cuerpo comenzó a ser objeto de interés de la comunidad científica en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, mucho de lo que se pensaba podría constituir esta conexión mente-cuerpo sonaba más a folclore que a otra cosa, ¿no? Entonces, quizás los primeros albores de la psiconeuroinmunoendocrinología se dieron precisamente con este zoólogo de origen ruso, Metalnikov, Sergei Metalnikov, graduado de San Petersburgo, que para entonces era la capital imperial, ¿ya? Y luego se trasladó a París a trabajar en el Instituto Pasteur. Entonces, ¿qué hizo Metalnikov y su colega Víctor Corin en Francia? Pues publicaron este paper que se llamaba Rol de los reflejos condicionados en la inmunidad. Entonces ellos trabajaban con conejillos de indias, con cuyitos. Estos cuyitos se les inyectaba anthrax, bacillus de anthrax, ¿verdad? Y simultáneamente en el sitio o paralelo al sitio de inyección de bacillus de anthrax, se les producía una quemadura, ¿ya? Entonces así se pensaba que se condicionaba su respuesta, ¿ya? Dejaron descansar, estuvieron colocando el bacillus durante buen tiempo, y después por unos meses dejaron descansar a los conejillos de indias y después volvieron a colocar intraperitonealmente los bacillus, pero ya no las inyecciones, perdón, pero ya no contenían bacillus, ¿verdad? Y replicaban la quemadura. Entonces lo que encontraron fue que por memoria, algún mecanismo de memoria de los animalitos, muchos de ellos se enfermaban y morían por sepsis, aunque no se les estuviera inyectando ningún tipo de bacteria. Entonces esto fue allá por 1928 y quedó nada más como una anotación curiosa en modelos animales de esta conexión mente-cuerpo. La psiconeuroinmunoendocrinología, tal y cual la conocemos, quizás surgió con estos dos señores, con Robert Adler y Nicholas Cohen, ambos norteamericanos y profesores eméritos de la Universidad del Centro Médico de Rochester. Adler, era psicólogo clínico y Cohen era inmunólogo. Entonces ellos estudiaron con ratones, ya no con conejillos de India, sino que utilizaron ratones. Lo que hacían en su momento era darles agua azucarada, azucarita, ¿ya? Y simultáneamente a la azúcar les administraban ciclofosfamida a los animalitos. Entonces los animalitos desarrollaban síntomas gastrointestinales muy desagradables, ¿ya? De todos es sabido de que la ciclofosfamida es un inmunosupresor, ¿no? Entonces, hicieron más o menos el protocolo que siguió Metalnikov. Estuvieron aplicando la sacarosa seguida de la ciclofosfamida durante mucho tiempo, muchos meses. Después los dejan descansar y después vuelven a iniciar el experimento, pero esta vez administrando solo el agua con azúcar. Ya no daban ciclofosfamida.
Entonces, curiosamente, estos ratones a los que se les administraba en la segunda fase del estudio solo la solución azucarada, pues tenían las mismas molestias gastrointestinales que habían exhibido en la primera fase del experimento. Y todavía peor, tenían los mismos signos de inmunosupresión clásicos de la ciclofosfamida, solo que en la segunda parte del experimento no se les había administrado ciclofosfamida. Y esto está publicado en este número de Lancet en el 379 de enero del 2012, no hace mucho tiempo, hace 9 años. Entonces, cuando se comenzaron a hacer populares estos experimentos de Ader y de Cohen, comenzó a verse que pues existía cierta relación entre los diversos sistemas que operan en nuestro cuerpo. La primera relación que se estableció de alguna forma fue precisamente en los dos sistemas involucrados en estos experimentos, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Pero poco tiempo después se pudo visualizar de que existía también participación del sistema endocrinológico. Lo que no se sabía para ese tiempo era precisamente cómo sucedía esta conexión, ¿ya? Pero comenzaron a aparecer algunos papers en donde se establecían similitudes entre los sistemas, entre la forma de trabajar entre los sistemas, ¿no? Entonces, para este caso, el doctor Sotelo, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de Ciudad de México, en este artículo publicado en 2015, nos menciona que tanto sistema nervioso como sistema inmunológico poseen herencia, poseen un aprendizaje, tienen memoria y especialización, y lo más importante es que presentan algún tipo de interacción. Entonces, la interacción primaria que se evidenció entre los dos sistemas era que el sistema nervioso podía liberar neurotransmisores y existían receptores específicos en las células del sistema inmune. Y estas células del sistema inmune podían también secretar no solo neurotransmisores, sino que también podían secretar citoquinas y factores tróficos que a la larga iban a incidir sobre las células neuronales, especialmente sobre los astrocitos, la microglia y las neuronas. Entonces, este es un ejemplo clásico, miren, y este es una cuestión que tiene que ver con la hematopoiesis nocturna, ¿ya? Entonces vemos de que durante el día el nervio simpático libera una cantidad moderada de noradrenalina. Esa noradrenalina se une al receptor específico en la célula dendrítica y en respuesta se libera una cantidad importante de esta quimiosina, ¿verdad? Que es CXCL12. CXCL12 y CXCR4 se van a ir a unir a un receptor específico en la célula hematopoyética totipotencial, y esto va a ocasionar de que durante el día la salida o la eritropoiesis o hematopoiesis esté reducida en horas diurnas. En horas nocturnas, por ejemplo, parece ocurrir exactamente lo contrario. La cantidad de norepinefrina o noradrenalina, como ustedes prefieren llamarla, es más abundante. Entonces, cuando se une al receptor específico, se libera esta molécula que se llama nestina, ¿verdad? Y esta nestina va a ir a estimular que esta misma célula hematopoyética comience a generar diversas poblaciones celulares, y entonces hay un egreso franco de los tejidos de médula ósea hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? De la misma forma, se ha visto de que las glándulas adrenales que secretan glucocorticoides ya pueden ir a unirse al receptor citosólico a nivel de los macrófagos del sistema monocítico macrofágico, ¿ya? Y esto condiciona que haya una parada de la respuesta de interleuquina 6, ¿ya? Cuando no existe estímulo por glucocorticoides, pues obvio, este sistema está liberado. Y además de eso, se ha visto también que norepinefrina puede estimular un receptor específico en las células T
ese receptor específico de células T estimula que se libere algún tipo de hormona adrenocorticotrópica, y existe un receptor específico para esa hormona a nivel del macrófago, y esto para la liberación de TNF-alfa y de interleuquina 1. Entonces vemos de que sí existía, o desde hace rato se está describiéndose una conexión entre sistema inmune y sistema nervioso. Y ahí vemos también de que las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias están condicionadas por los estados de vigilia y de sueño. Entonces, para nosotros los que somos médicos, es importante que conozcamos que los estímulos proinflamatorios están alterados durante la vigilia o durante el desvelo, ¿no? Entonces es importante, va a ser importante la cantidad de interleuquina 6, TNF e interleuquina 12 que se libera, no solo a través de los monocitos, sino a través de las células dendríticas. Durante el descanso, durante el sueño, entonces se estimula la secreción de interleuquina 10, cortisol, epinefrina y norepinefrina. Bueno, pero esta conexión va todavía más allá del sistema neurológico y del sistema inmunológico. Entonces, comenzaron a describirse algunas otras relaciones, ¿no? El cerebro podía sintetizar algún tipo de señalamientos neuronales y humorales, y eso podría ir a provocar a nivel del corazón aumento de presión, de la presión arterial y la trombogénesis, ¿no? Y a nivel del hígado, recordemos que la adrenalina aumenta la glicemia sanguínea, entonces puede alterar la tolerancia a la glucosa y el metabolismo lipídico, y puede alterar también algunas señales neuronales, las respuestas del ciclo circadiano asociado a los glucocorticoides, ¿no? Y eso ocurre también a nivel del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos de que la salida de glucocorticoides ya es conocido que puede provocar una disminución de la respuesta inmunológica y de la inflamación, pero sin embargo, estos glucocorticoides también, por la triple respuesta de huida, de peligro huida, que se describió desde hace ratos, podían aumentar los síntomas de depresión y ansiedad, elevar el tono cardíaco, elevar la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteólisis. Entonces, ese tipo de cuestiones vienen a complicarse un poquito más cuando nosotros evaluamos otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra comunicación entre sistema nervioso y sistema inmune se ha descrito? Pues se ha descrito de que una respuesta neuroinmune adaptativa se caracteriza por estas cuestiones que vemos acá: apetito reducido, incremento del sueño, decremento de la actividad, reducción de la interacción social o función cognitiva alterada, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros vemos una función neuroinmune patológica? Entonces vamos a ver disturbios metabólicos crónicos, disturbios de sueño crónicos, fatiga, pérdida de energía, alteración de las interacciones sociales, incremento de la depresión y decremento de la función cognitiva. Entonces, eso sí es fundamental, ¿verdad? Pero el detalle enorme es que todavía no se había visto o hacía falta el cemento, la argamasa que explicara y uniera todas estas conexiones. Otro tipo de relaciones que se han descrito. Miren, el estrés psíquico libera hormonas que activan las glándulas suprarrenales, y estas pueden ir precisamente a alterar las células mastocitarias, y entonces vemos activaciones de las células mastocitarias y podemos tener, por ejemplo, brotes de urticaria o alteraciones de la dermatitis atópica que nosotros ya habíamos diagnosticado antes. Entonces, como les digo, este tipo de cuestiones dieron pie a pensar, ¿verdad?
en realidad, ¿cómo es que ocurre toda esta cuestión? O hay algunos puntos, unos cabos sueltos que no se alcanzan a rellenar, o por lo menos los conocimientos que para esa época, les estoy hablando de la primera década del siglo XXI, no se alcanzaban a rellenar con los conocimientos que tenía. Sin embargo, buena parte del asunto se comenzó a contestar cuando se dio la caracterización del genoma humano. Entonces, para esta fecha, fíjense, nosotros esperábamos de que en el genoma humano se describieran millones de genes, ¿verdad?, que pudieran explicar la diversidad de la población de todo el mundo. Sin embargo, solo se describieron alrededor de 50.000 genes. Y eso llamó mucho la atención, ¿verdad?, porque cómo se podía explicar la diversidad solo con 50.000 genes. Entonces comenzaron, la gente que comenzó a investigar esto decidió continuar investigando dos cosas: el proteoma, ya que son todas las proteínas que se transcriben del DNA, y estudiar también el microbioma. ¿A qué se refiere el microbioma? Ahorita lo vemos. ¿Qué es microbioma? El microbioma es el conjunto de microbios, tal cual, que viven con nosotros y viven en estado simbiótico. Es una simbiosis, una relación ecológica de ganar-ganar. Por eso, actualmente, algunos investigadores dicen de que el ser humano es un simbionte, o sea, que no es una sola persona, sino que es un sistema ecológico en sí mismo, ¿ya? Actualmente se calcula de que por cada célula de mi cuerpo existen 9 células de microorganismos que no me pertenecen. Entonces, el 90% de la biomasa del ser humano corresponde a microbioma. Y cuando ese microbioma está en un estado homeostático, entonces nosotros hablamos de un microbioma estable o un microbioma equilibrado. Pero cuando una especie de microorganismo comienza a predominar, entonces eso da origen a un estado de disbiosis o un desequilibrio de microbioma. Y ese desequilibrio de microbioma origina enfermedades o se asocia a enfermedades en las 4 esferas que yo les comentaba, ¿no? Puede haber, en el caso de la inmunidad, enfermedades alérgicas o autoinmunes; en el caso de endocrinología, obesidad o trastornos metabólicos; y en el caso del sistema neurológico, psiconeurológico, puede haber disfunción cognitiva, puede haber disfunción de la salud mental o puede haber estrés. A la fecha, las herramientas con las que contamos para intentar cambiar este estado de disbiosis y regresar al individuo disbiótico al estado homeostático son las que aparecen aquí en el centro. La dieta, se sabe de que ahora el ser humano casi no come fibra, que constituye la fibra el alimento del microbioma, pero también se están usando prebióticos, algunos oligosacáridos específicos que sirven para crecer algunas comunidades bacterianas residentes en el intestino, los famosos probióticos, que ya son los microorganismos vivos y viables, y una cosa que sí suena bastante surrealista, que es el trasplante de microbioma fecal. Entonces les decía, lo que se ha concebido en este momento es que el ser humano es un ecosistema en sí mismo, ¿ya? Entonces, muchas de nuestras funciones, y vuelvo y repito, psiconeurológicas, endocrinológicas e inmunológicas, son el reflejo de el microbioma que habita con nosotros. Y nos viene a explicar precisamente la conexión entre estas 4 esferas, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Porque esto es una cuestión a la que siempre nos enfrentamos, ¿no? El recién nacido vive en un medio estéril, pues hasta donde yo recuerdo siempre me decían que sí, ¿ya? Pero ahora lo que se sabe es que no, ¿verdad? El producto, el feto, puede contener ya un microbioma razonablemente estable y maduro, incluso antes de ver la luz, ya sea por parto vaginal o por cesárea, ¿ya? Entonces, ¿de dónde proviene ese microbioma del chiquitín? Básicamente proviene de 3 lugares. Puede ocurrir translocación bacteriana a través del intestino, puede ocurrir transmisión del microbioma de la boca,
o puede ocurrir transmisión de microbioma a través de la vagina, ¿ya? Y esto puede llegar a ser tan importante que, de acuerdo al tipo de microbioma placentario, así vamos a tener un embarazo de término o vamos a tener una amenaza de parto prematuro, imagínense. Y esto es por activación de un receptor Toll-like que se llama TLR4, y que está directamente relacionado al inicio del trabajo de parto. Ok, pero ¿a qué se asocia el microbioma placentario y el microbioma fetal? ¿Ya? Entonces, miren, el estatus del microbioma placentario se ha relacionado con parálisis cerebral infantil. Y no solo eso, sino que también ha aparecido relacionado a lesiones ecolucentes, ventriculomegalia, se asocia a procesos inmunológicos como la enterocolitis necrotizante, y esto aparece sobre todo cuando hay aumento de proteobacterias y disminución de firmicutes en la primera semana de vida. La broncodisplasia pulmonar pareciera increíble, pero también es otro proceso que parece estar relacionado con el microbioma. Y una cuestión importantísima, miren, el autismo. ¿Verdad? Y a este respecto citan este nuevo término que se llama eje cerebro-intestino, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, probablemente la epidemia de autismo y de trastornos, de algunos otros trastornos de tipo psíquico, tienen su explicación en la disbiosis de estos chiquitines. Entonces ahí vemos eh, libros incluso que hablan de la conexión mente-intestino-cerebro, y como vemos algunas patologías que se están asociando frecuentemente a los estados de disbiosis, sobre todo intestinal, autismo, dispraxia, trastorno de déficit de atención, esquizofrenias y depresiones, ¿verdad? Y también se están asociando los trastornos degenerativos, ¿verdad? También se está asociando Parkinson, ¿verdad? Alzheimer también está contemplado dentro de dentro de esta nueva óptica de enfermedades. Y así es como nosotros estamos viendo actualmente esta parte del problema, ¿no? Que vemos que muchas de las sustancias que están siendo sintetizadas por las bacterias que viven a nivel intestinal pueden actuar como neurotransmisores, pueden actuar como mediadores endocrinológicos y pueden estimular el balance de nuestro sistema inmunológico. Entonces ahí vemos todos los ejes, miren, que ustedes que hasta la fecha se han descrito. Y probablemente al momento que yo les estoy dando esta plática ya se haya descrito algún otro. Entonces miren, hay eje intestino tejido adiposo, intestino hígado, intestino corazón, intestino riñón, intestino cerebro, intestino piel, intestino hueso. Entonces, la relación de este microbioma, de esta comunidad de bacterias, no solo bacterias, incluye también protozoos, hongos, virus, parásitos. Esta comunidad se relaciona directamente con el desempeño de cada uno de estos órganos. Entonces, dense cuenta de que aquí, en este momento, la teoría del eje psico-neuro-inmuno-endocrinológico ya tiene como más peso y más cohesión, ¿verdad? Porque aquí ya existe un sistema, un elemento que se encuentra uniendo a todos estos sistemas, ¿no? Y esta es otra publicación de hace algunos años, una mini revisión, donde decía la microbiota intestinal es el órgano endocrino negado, ¿ya? Entonces decía, miren, aquí el microbioma secreta metabolitos de colina y ácidos grasos de cadena corta y algunos otros neurotransmisores como triptofano, y entonces eso puede ir a actuar a distancia, y puede dar efecto no solo al sistema nervioso central, sino también al sistema nervioso periférico, y secundariamente también puede estimular algunos sitios de síntesis hormonal, ¿verdad? Y puede estimular también médula ósea, dando una respuesta inmunológica efectiva. Entonces ahí, vuelvo y le repito, el elemento conector viene a ser el microbioma, ¿verdad? Y a nivel inmunológico, el microbioma, ¿qué es lo que va a permear? ¿Qué es lo que va a facultar en el sistema inmunológico? Recuerden
de que el éxito de un sistema inmunológico, y en esto tenemos que dejar de pensar de forma dual, no es tener un sistema inmunológico fuerte o débil. Esos son conceptos que ya se están abandonando de alguna forma. El truco de un sistema inmunológico efectivo, aquí cambio la palabra, efectivo, es que sea un sistema inmunológico balanceado, que las respuestas proinflamatorias tengan la misma equipotencia con las respuestas antiinflamatorias. Y precisamente en esta pandemia de COVID-19 lo que estamos viendo es que la gente que se fallece por COVID o que termina intubada o en unidad de cuidados intensivos es aquella que precisamente no sabe modular su respuesta proinflamatoria y tienen una respuesta antiinflamatoria muy exigua o nula. Entonces, ese exceso de inflamación al final es el que echa a perder toda la economía sistémica, ¿no? Y el último punto que les traía a cuenta es esta cuestión en donde se integra la cuestión del microbioma y guarda también un poquito de relación con este asunto del eje psiconeuroinmunoendocrinológico. Y esto es la medicina personalizada. Esto actualmente se conoce como medicina ómica. Entonces, imagínense que un ser humano es como una cebolla, la parten por la mitad y ustedes están viendo las catáfilas de la cebolla, las capas. Entonces vean, la capa más interna es la capa del genoma, lo que me hereda papá y mamá, y la capa que está por afuera es el epigenoma. El epigenoma es aquellas porciones del DNA que se van a expresar o no. Y aquí están los mecanismos que hacen que esas porciones de DNA se expresen. Desacetilación de histonas, metilación del DNA, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mucha de esta influencia epigenómica la proporciona el microbioma, les comento. ¿Ya? Ahora, no todo el epigenoma que se activa es el que se transcribe. Solo recordarles, tenemos intrones, exones, lo que se transcribe son los exones, ¿ya? Y estos exones finalmente van a dar origen a síntesis proteica. Entonces, esto viene a ser el conjunto de proteínas que se sintetizan, el proteoma. Y estas proteínas van a servir como mensajeros y van a ir a actuar a distancia. Van a servir como hormonas, van a servir como enzimas, etcétera, etcétera. Y nos van a generar una caracterización metabólica. Y esto es precisamente a lo que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, ¿no? El metaboloma hace referencia a todas esas cuestiones que habitual, de forma común y corriente, mandamos al laboratorio, llámese glucosa, colesterol, HDL, VLDL, y ahí sigue la lista, ¿no? Entonces, precisamente, esta singularidad entre todas estas capas es la que hace que todo individuo sea un escenario clínico irrepetible. Y ahora, precisamente, más allá de los conceptos de psiconeuroinmunoendocrinología, ahora se está repensando la medicina en función del sujeto y no del colectivo. ¿Ya? Entonces, vean en dónde se ha utilizado la manipulación del microbioma en salud y enfermedades. Se ha utilizado en atopia, asma, esclerosis múltiples, enfermedad inflamatoria intestinal, enterocolitis necrotizante, cáncer, enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad y en el síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es lo que se intenta al manipular el microbioma? Pues obvio, incrementar el número de bacterias que se sabe que tienen una repercusión positiva en la economía corporal y disminuir con ello también de forma competitiva los sustratos para que crezcan las bacterias que son conocidas por darnos problemas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se están usando? Y aquí me remito de nuevo al concepto. Se están utilizando estas herramientas para tratar problemas en las 4 esferas que mencionábamos al principio, ¿ya? Entonces, estamos utilizando los famosos probióticos, la comidita de los probióticos, que son los prebióticos, los simbióticos, que es la mezcla de estos dos, los posbióticos, estos son los metabolitos que sintetiza el probiótico, los paraprobióticos, cuando revolvemos probióticos con posbióticos, y de alguna forma también tienen su cabida el uso de antibióticos. Y lo que les comentaba al principio, que todavía está muy lejos de concretarse como una medida terapéutica usual,
el trasplante de microbioma fecal. Entonces, ¿cuál es el mensaje importante de esta mini plática de cerca de media hora? Es que el eje o la respuesta psiconeuroinmunoendocrinológica funciona como un concierto. Entonces, así como una filarmónica, una orquesta de cámara o demás, pues tenemos unos instrumentos de viento, otros de cuerda, otros de percusión, y todo el mundo tiene que dar la nota exacta. Y todo el mundo tiene que sincronizarse de tal forma que la canción salga perfecta. Entonces, así es como nosotros estamos concibiendo ahora el proceso de salud de enfermedad en nuestros pacientes. Solo para que ustedes lo revisen, en esta revista Cell, en octubre 20 de 2016, una microbióloga y antropóloga, la doctora María Gloria Domínguez Bello, se metió a la selva amazónica de Venezuela y contactó a estos indígenas, a los indígenas Yanomamis. Los Yanomamis actualmente se conciben como la población humana con el microbioma más saludable. Solo para comentarles algunas cosas así a la ligera, los Yanomamis, cuando se les hace la tipificación del microbioma, no tienen Escherichia coli en su intestino. Y eso lo atribuyen precisamente el consumo de carne vacuna, que ha estado ausente durante siglos, centurias, de la dieta de estos chicos. Comen una sola vez al día, y eso es importantísimo. Igual que los griegos eran muy guapos en su estructura corporal, y era precisamente por eso, porque comían solo una vez al día. Pero sí se echan sus bocaditos, y el bocadito preferido de toda esta comunidad es una planta rica en fibra, y ya sabemos que la fibra le da de comer al microbioma, y esta planta se llama casabe. Entonces el casabe ellos lo andan masticando permanentemente, y la hipótesis de la doctora Domínguez Bello es que probablemente ese sea el éxito de estos chicos. Longevidad de hasta 90, 95 años, 0 enfermedades crónicas, 0 enfermedades metabólicas, 0 enfermedades mentales, 0 enfermedades alérgicas y 0 enfermedades autoinmunes. Así que tenemos que volver a repensar cómo estamos conduciendo nuestra vida y probablemente regresar a los orígenes, a la vida del ser humano en un momento en el que estábamos totalmente ignorantes de las cosas de la vida que la vida moderna nos obliga a hacer. Esa era mi última diapositiva. Aquí termino mi conversatorio. Agradecerles nada más, ponerme a sus órdenes, y si tienen alguna pregunta, pues ahí comparto mis correos electrónicos para que ustedes me la hagan llegar convenientemente, y encantado de la vida le brindo respuesta al más corto plazo. Muchas gracias por la atención, y agradezco nuevamente al comité organizador del Congreso de Medicina UES 2021 por la invitación, y deseo que todos ustedes tengan una buena tarde. Gracias.